La sanación del silencio o la raíz del silencio. Para ti, ¿qué explica siendo tú la profesional en la comunicación? ¿Cómo lo entiendes tú? No es porque la persona no esté preparada, no es porque la persona no lo pueda hacer, sino porque hay un bloqueo o un autosaboteo. Se dice que el idioma, sobre todo el idioma materno, es como el cordón umbilical. Es mejor no aprender y no dominar este idioma para protegerme, porque ahí hay, digamos, un conflicto candado. Es la caja fuerte de los secretos familiares. El idioma puede volverse eso, ¿no? Los terapeutas somos los más difíciles de terapiar porque como ya conocemos la información, entonces, no, pues ya sé por qué es. Sí, uno ya sabe por qué es, pero ahora ¿cómo lo resuelvo? Entonces, si el niño se siente en peligro, obviamente, se le puede programar el conflicto. En la desvalorización Ujú. también puede entrar el tema del dinero. Dicen que la comunicación, la fluidez de la comunicación es equiparable a la fluidez del dinero. Si yo sano lo invisible, si yo ocupo mi lugar, encuentro mi propia voz. El conflicto con los hijos, entonces los hijos se convierten en nuestros maestros. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén, dándoles las gracias, como siempre, a todas esas personas que están allí acompañándonos, haciendo la magia, el milagro y la medicina para el alma. Otra vez hablando hoy de un tema súper interesante aquí en Sanando lo Invisible. Hoy les queremos presentar una invitada súper especial, una compañera que se llama Aklam, que seguramente algunos ya la han visto, la han escuchado. La quiero presentar como una comunicadora social. Ella es profesional en comunicación social y periodismo y además ella es una estudiante así rejuiciosa de la psicogenealogía, de la numerología, le interesa todo este tema de la descodificación, es una terapeuta, ella también está ahí haciendo sus terapias y le llama mucho la atención el tema en común que es la comunicación y la terapia, pero yo quiero que sea ella misma la que nos hable acerca de esa inquietud. Habla. Hola, mi doc, muy buenas tardes. Qué maravilla poder estar acá. Un placer y un honor maravilloso. Soy súper fan de este programa y bueno, nada más bonito para mí que poder estar hoy acompañándolos en este tema que me apasiona, que es la comunicación y la psicogenealogía. Y bueno, siempre, desde que me monté en este barco de la comunicación, siempre he dicho que la comunicación es transversal y ahora con esta parte de la psicogenealogía, es decir, que es transversal a la existencia misma porque en realidad lo abarca todo, ¿no? Está en toda la comunicación, no solamente como personas, sino desde la terapia, como todo el tiempo estamos tratando ahí como de ver esa simbología, ese gesto, todo eso que nos comunica, no solamente verbal, sino verbal. Entonces, nada, yo encantada. Bueno, hace varios años me monté, digamos, en este proceso de estudiar, de adentrarme en la psicogenealogía. Como creo que a muchos nos pasa, entramos en este camino por ciertos temas, digo yo, benditos que nos vuelven la vida caótica, ¿no? Maestros. Nos incomoda, esos maestros o situaciones maestras, a veces esas mismas enfermedades. En este caso, unos bloqueos que yo sentí en mi vida y bueno, gracias a la vida con maestras, por ejemplo, Lina Millán, que ya me presentó con usted y así, hoy Un estoy saludito de para este Lina lado. si nos estás viendo por ahí. Y bueno, aquí estamos en este camino. Bueno, hace poco más de 2 años empecé a estudiar psicogenealogía en la escuela del maravilloso maestro Juan Carlos Roballo. Y Así bueno, es. ya en estos momentos estoy apoyando procesos, digamos, de terapia. Y bueno, también montándome en esto que me encanta y me apasiona, que es la comunicación Ujú. y ayudando también a personas, digamos, apoyándolas en ese camino para sanar lo invisible también dentro de la comunicación y la descodificación de bloqueos Ujú. que se van dando, ¿no? Así Entonces, es. eso es, Doc. Aquí Aquí estamos. estoy. Y para ti como comunicadora social y también terapeuta, esa palabra, el silencio.
La sanación del silencio o la raíz del silencio. Para ti, ¿qué explica siendo tú la profesional en la comunicación? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, es, 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 es muy interesante porque a veces los silencios en la comunicación también son necesarios, ¿no? El tema es cuando esos silencios se vuelven como páginas en blanco o de verdad tapan lo que queremos decir. Entonces ahí ya se vuelve un bloqueo. Entonces es muy interesante ver que, digamos, en las sesiones que yo he tenido, a veces veo que la gente, por ejemplo, se queda en blanco, no puede decirlo, le da pánico ese. Y no es porque no sepa una técnica de comunicación, no es un tema de saber cómo expresarse o qué decir, son bloqueos que vienen de otro lado y son bloqueos muchas veces que vienen de situaciones con antelación que se volvieron un peligro, ¿no? Entonces la gente prefiere a veces callar para no sentirse, desde la psicología vemos Entonces, excluida o aquí traicionada. yo estoy recordando, cuando tú estás hablando, yo estoy recordando los casos de personas que les cuesta mucho aprender otro idioma. Ujú. ¿Tienes un caso en particular? Bueno, el mío propio. Digamos que hay varias formas, ¿no? Los idiomas, digamos, hay varios temas que pueden pasar. Uno es aprender el idioma, otra cosa es pronunciar el idioma, es decir, qué pasa cuando yo trato de aprender, pero entonces, por ejemplo, en mi caso pasaba que, bueno, mis padres hablan árabe y en algún momento de la vida de mi niñez, el árabe se hablaba, pero era como una caja fuerte, una caja de secretos, era como los silencios, lo que no entendía. Em, Ujú. Inexplicablemente hoy, ya con 42 años que tengo, yo no hablo árabe, o sea, entiendo pocas palabras, pero el árabe se vuelve como esa desconexión en el cerebro de decir, no, es que si hablo este idioma, probablemente estoy entrando en información que tal vez me pueda hacer daño, ¿no? Ajá, Entonces, todo esto es inconsciente, sí. imagínate. Entonces, claro, desde la niñez yo percibo eso y bueno, esta maravillosa herramienta que es la psicogenealogía ayuda, digamos, desde esa conciencia también a cambiar esa perspectiva, ¿no? Ujú. Entonces, sí, esa ha sido Entonces, una de los temas. así como tú decías ahora, no es porque la persona no esté preparada, no es porque la persona no lo pueda hacer, sino porque hay un bloqueo o un autosaboteo. Así mismo es. Entonces, por ejemplo, digamos que con estos autores maravillosos y con muchas cosas de las que hemos podido ver, digamos que esta parte de los idiomas, em, hay algunos temas que me gustaría traer a colación. Por ejemplo, se dice que el idioma, sobre todo el idioma materno, es como el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, allí empieza a haber un conflicto de pertenencia, porque a veces los bloqueos tienen que ver con la vergüenza, por ejemplo, del acento o porque pierdes tu personalidad al hablar la lengua. Entonces, a Ujú, veces eso se ve como una traición al clan. Entonces, ujú, muchas veces la gente dice: "No, o sea, me veo ridículo hablando", a veces les pasa a la gente: "No, me veo ridículo hablando", o "No, a mí no me sale una sola palabra", y en realidad es un tema de miedo a la exclusión, porque, digamos, digamos, también con este instinto básico primario de pertenecer, pues la ujú. exclusión también es un tema central allí, ¿no? También Sí. están las memorias de exilio, de guerra, qué pasó con todos esos ancestros que tuvieron que emigrar, o muchas veces el bando contrario tenía ese sonido de guerra, entonces hablar ese Ujú, idioma era ujú. también sonido de peligro, ¿no? Ok, Y bueno, también está, como yo les decía, la caja fuerte, los secretos familiares, o sea, esos idiomas ya. que uno dice: "No, eso la verdad tal vez no se debe saber, mejor no lo escucho", Que ¿no? y Entonces, es sí, entonces el caso tuyo es un ejemplo perfecto de cómo, sí, es mejor no aprender y no dominar este idioma, porque en su momento era mejor que yo no lo hablara para protegerme. Pero como eso correcto. está en la niñez, entonces se instala de manera muy inconsciente, aunque tú como terapeuta ya lo estás viendo,
pero aún así ves la dificultad que genera, porque ahí hay, digamos, un conflicto candado, por decirlo así, cerrado y botamos la Así, llave. tal cual, a la caja fuerte ahí, no hay nada. Entonces, un Y ejemplo muy lindo. Y es muy interesante porque además hay la biología, ¿no? Cómo se manifiesta. Por ejemplo, a veces pasa que uno se duerme. O sea, uno está escuchando y a mí me pasaba eso. Yo cuando iba a visitar a mi familia y yo empezaba a escuchar, no me pasa con otros idiomas. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo portugués y no me pasa. O sea, yo puedo escuchar mucho tiempo y no me da esa sensación de cansancio. Con el árabe me pasa eso, o sea, me empiezo a dormir. Entonces, Ujú, también biológicamente es maravilloso cómo el cuerpo también responde a ujú, esas, no sé si manifestaciones de peligro, tal vez llamarlo, o a ujú. esos mismos, ¿no? También te Como protege. programantes, correcto, Protege, el cuerpo nos así mismo. protege. Sí, es un tema muy interesante. Yo quiero que sigamos retomando este caso de habla. Quiero traer otro, o sea, pero como un paréntesis, una vez que yo atendí a una chica que tenía que aprender el idioma inglés para vivir en Australia. Y entonces no podía y no podía y lo revisamos en una terapia y encontramos un programante en la niñez cuando ella estaba estudiando español, le tocó con la abuela y le tenía miedo a la abuela cada que le tomaba clases de español. Entonces estaba trasladando ese mismo miedo ahora que estaba aprendiendo un nuevo idioma, ¿ya? Encontramos ese programante para desprogramarlo, pero aquí, como tú lo dijiste, hablan la caja fuerte. Esa palabra está Así muy interesante. es la caja fuerte de los secretos familiares. El idioma puede volverse eso, ¿no? Es como sí, es también, y es al final una cuestión de lo que siempre hablamos en la psicogenealogía, y es la percepción. ¿Qué es lo que yo entiendo por ese idioma? Si ese Ujú, idioma es para mí, por ejemplo, el portugués para mí es ujú, fiesta. Entonces, ujú, claro, yo cuando hablo, para mí es fiesta. Pero, por ejemplo, si estoy aprendiendo un idioma que es algo obligado, que entiendo que es que si no lo aprendo, si no soy tan buena en eso, me va a causar o me va a tal vez a quitar algo, pues ahí ujú, sí, claro, va a ujú. costar muchísimo más, ¿no? Claro, entonces mi cuerpo me Ujú. protege, es la manera de cómo me protege. Y hay que tener en cuenta que ella habla varios idiomas y como lo acaba de explicar, pues con otros idiomas no le ha pasado, pero sí con su idioma, digamos, el Materno, materno. con el cordón umbilical. Y Ahí. ahí es interesante porque también como el idioma materno es el cordón umbilical, entonces de alguna manera al no hablarlo hay una exclusión. Ujú, Entonces, claro, ahí lo voy viendo y entonces, por ejemplo, uno ya en su historia, digamos que va revisando cómo ha sido. Por ejemplo, yo he vivido en muchos lugares, entonces también, claro, ujú, hay la exclusión, como esta herida un poquito de rechazo, ahí se va manifestando, ¿no? Pero entonces es ujú, interesante cómo se va entrelazando todos ujú, estos síntomas y se van manifestando en mm, cosas particulares, como ahorita en el idioma, digamos, y en esta ujú. parte de la comunicación. Bueno, entonces retomemos para todas aquellas personas que están allá al otro lado escuchando, porque nosotras estamos mezclando psicogenealogía, descodificación, constelaciones, el idioma. Entonces, como Todo. un poco más despacio, cuando hablan, les habla de exclusión. Ella ya sabe a qué se refiere porque ya lo ha estudiado, pero nos basamos en la terapia de las constelaciones familiares, cuando nuestro maestro Bergelinger nos habla de los órdenes del amor y nos dice que en los órdenes del amor está el respeto a la jerarquía y el derecho a pertenecer, que ahí está la exclusión, el equilibrio entre dar y tomar, entre otros. Entonces aquí se está nombrando es la exclusión como un desorden, porque Correcto. lo que sana es incluir. Entonces hablan se ha sentido excluida, pero paradójicamente para protegerla. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando yo quiero, ya puedo aprender el idioma, mi propio cuerpo me protege? Porque si se aprende ese idioma, estoy en peligro. O si escucho esos mensajes, estoy en peligro. Así lo sientes tú.
Así lo he sentido yo. Pero bueno, Ajá, digamos que está este camino maravilloso y por eso es que es tan necesaria la terapia, ¿no? Porque uno ujú, puede cambiar esos, digamos, eso, ¿cómo le dicen? Esos programas, ¿no? sí, Esos desprogramar. programas o cambiar el software, ¿no? Ya que estamos tan tecnológicos, como vamos, como Ajá, el cerebro tiene esa capacidad, esa neuroplastia de poder cambiar esos programas. ajá. Y Así es es. la manera como nos apoya la terapia. Y la psicogenealogía y las constelaciones hacen mucho énfasis en la historia ancestral, Ujú, ¿ya? Que ujú. habla nos ha comentado muy claramente. Y en la historia, pues los padres son desplazados, tienen que ir a otro lugar y salvan a la niña hablando en árabe, es lo que entiendo yo. Bueno, en realidad, más que, digamos que eran como esos temas, ¿no? Tabú, que esos temas que mejor los niños no escuchar, entonces el hablar en el idioma que tal vez no lo domina mucho va a hacer que no podamos hablar enfrente de ella sin que ella lo entienda, digamos, sin que ella Gracias por la se. aclaración, porque Exacto. lo mismo podíamos hablar, por ejemplo, cuando en una familia se toca el tema de la sexualidad y el niño está pequeño, entonces que para que el niño no escuche empiezan a hablar en claves o cambian a canal si es en la televisión, entonces la cambiamos y ahí es donde se activa el silencio, Exacto. el Entonces, secreto. eso es como los focos de conflicto, los principales, ¿no? Y que tienen que ver, como usted decía, también con las constelaciones familiares, son esos silencios de esos ancestros Ujú, y sí, esos secretos, esos tabús que además también a veces pueden ser hablar de otros temas, por ejemplo, hijos no reconocidos, pueden hablar de abusos, pueden hablar de un sinfín de cosas ujú, que tal vez para proteger o porque da vergüenza o porque es doloroso, ¿no? Y esos antepasados, digamos, sufrieron tal vez al revelar ujú, esas verdades. Entonces ahí va un bloqueo ujú. que puede incluso hacer que la gente se quede en blanco. Así mismo, que Vale. la gente, sí. Entonces, Ujú. desde la descodificación psicobiológica de la enfermedad, de Hammer, Christian Flich, Juan, otros autores, cuando se dice mi cuerpo grita, lo que mi boca calla, lo que está haciendo aquí la biología, explicado desde la descodificación, está activando el mecanismo de protección. Es mejor que esto la niña no lo escuche. Y digamos que allí, digamos que hay otro de esos conflictos que puede ser también dentro de la biodescodificación, que es el tema ya funcional, ¿no? O sea, la boca, la garganta, que están ligadas, digamos, también a la supervivencia básica. Entonces, cuando tenemos ese nudo en la garganta o cuando no, estamos disfónicos, se nos fue la voz. Entonces, creo que también hay un tema ahí de biodescodificación de atrapar la presa, ¿cierto? O soltar el bocado. Entonces, ¿qué Sí, pasa? ¿O qué no estoy tragando? Ahí ya están todos esos temas de que está prohibido eh, expresar. sí, Sí. que la comunicación, que es la garganta, entonces si estoy disfónica o eso el hombre está con la disfonía o en la mujer, el conflicto está en la comunicación, es lo que ya dije y no debía haber dicho, lo que quiero decir y no debo decir, ¿sí? Ujú. Esa verdad que le quiero decir a esta persona, pero mejor no, mejor no la Mejor no. digo, porque puede herir o no quiero entrar en conflicto. Entonces, en mi cuerpo me protege entrando en la disfonía y debo entrar a reparación. Exacto. Entonces, creo que es bien interesante siempre entender el tema de la supervivencia, ¿no? Porque muchas veces estamos en un momento de supervivencia. Entonces, cuando detectamos estos peligros, que en realidad no Ujú, son conscientes, que ya vienen de atrás o incluso de ancestros que jamás conocimos, pues entonces se van activando estas memorias y el ujú. cuerpo grita, y el cuerpo grita. Ok. Así es. Ujú, Entonces yo veo que ella lo ha identificado muy claramente cuál es el programante, cuál es el bloqueo y ella sabe cómo desprogramarlo, pero allá al otro lado, las personas que están viendo estarán cayendo en la cuenta. Ah, en mi familia pasó esto, o este fue el secreto, o ujú, este es el no dicho, ¿sí? Lo que no ujú. dijeron nuestros ancestros, abuelos o padres cuando estábamos pequeños. Y era por
abro comillas, cierro comillas, protegernos. Entonces allí entramos al no dicho y al secreto en la Así familia, es. que dice, habla que puede salir con esos dichos o frases populares que luego la gente dice y ni cuenta se da que está hablando del conflicto. Sí. Por ejemplo, el primero por excelencia, calladita, más bonita. Y es como, bueno, o no di o sí, entonces, claro, y aquí es interesante porque empiezan, por ejemplo, a surgir otros temas, ¿no? Es, por ejemplo, la gente que cuando quiere presentarse, em, por ejemplo, en un video, Ujú, o cuando tiene que hacer conferencias. ujú. Mejor Y no lo digo porque puedo decir algo que no, o porque tal vez no soy lo suficientemente buena, y mentira, ujú, va mucho más atrás, ¿no? Va sí, mucho más, es mucho más profundo. Entonces es sí, interesante ver es esa parte. cierto. Es cierto, yo he Mm. tenido terapias en las que la persona va, digamos, es un profesor, es una profesora, tiene una exposición, va a manejar un grupo, necesita, ya sabe que es muy importante hacerlo bien, pero sabe que se ha estado saboteando con el tema de la comunicación, los nervios, que la voz se le ponga así como que le tiembla, el frío, O los olvidos. hay gente, por ejemplo, que dice: "Es que yo hablo y es como que nadie me ve, es como que entro y nadie me ve, nadie me escucha", o sea, o yo trato de dar mi mensaje y es como que siempre me malinterpretan. Y es okey, entonces, ¿qué pasa allí, no? Porque, bueno, uno, claro, uno entra a ver la parte técnica, es como, digamos, los doctores empiezan a ver la parte sintomatológica. Y hay momentos en los que dicen, no, pero su técnica está maravillosa, o en el cuerpo les dicen, no, es que no tienes nada. O sea, Ujú, entonces dice, bueno, ¿qué pasa? Y entonces ujú, entramos a ver esas lealtades, esos no dichos, ujú, todos esos, o a veces lo que pasa, por ejemplo, cuando, en el tema particular de esas personas que se sienten como fantasmas o invisibles, ¿no? Los no ujú. nacidos. Entonces ahí vamos también al tema, por ejemplo, de Salomón Selán, los yacientes y todo este tipo de Ujú, temas, ¿no? Porque, bueno, la comunicación, como decimos, va entrelazando un montón de otros temas, ¿no? así es. Entonces, ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa con los no Sí, nacidos? Esos niños que dicen, ajá, no, es que yo voy y nadie me escucha, yo entré, la profesora me dijo que no me vio, como que no lo vio. No, no, yo hablé y no, que no he participado. Y ujú, ahí es hay un muy fantasmita interesante. Sí. Entonces, cuando a una persona le esté pasando eso, si a ti te ha pasado, te puedes hacer la pregunta, ¿será que estoy reemplazando a un bebé no nacido? Queda ahí como signo de pregunta. Y si te hace clic, pues la solución es dar el lugar a ese bebé no nacido, que la terapia ayuda muchísimo a darnos cuenta si hay un bebé no nacido y también ayuda mucho a saber en qué lugar está ese bebé, ¿ya? Es muy sí, importante. Cada vez más las mamitas están cayendo en la cuenta de la importancia de darle lugar a sus hijos no nacidos y de contarle a sus hijos vivos su verdadero lugar entre todos los embarazos. Eso me ha pasado últimamente, ¿ya? En que las mamitas no han contado a los hijos no nacidos porque no vieron la importancia, porque no vieron la necesidad, porque no entienden eso que tenga que ver o eso cómo impacte los hijos vivos, o porque en esa época pues eso no se le daba trascendencia, pero para el hijo vivo sí tiene mucha importancia. Entonces esto que tú estás diciendo, Arlan, es muy importante y podemos pillarlo así cuando nos sentimos invisibles. total. Y eso afecta directamente a la comunicación. Y a la comunicación, no solamente, porque cuando hablamos de comunicación a veces nos quedamos como en el lenguaje verbal. Y Ujú, acordémonos que también el no verbal, está la parte escrita, está un ujú, montón de otras expresiones, ¿no? Entonces, ujú. eso va afectando, ¿no? Es como, Sí, eso va afectando todas esas partes, sí. y Tam- ahorita que tú Ujú. dijiste el nombre yaciente, disculpa, te corté, Sí, ¿de dónde viene? Y tú dijiste de los libros que ha escrito Salomón Selam,
que tiene que ver también con la psicogenealogía, pero también con la descodificación. Y hay un libro que se llama así, El Yacente, en la cual él explica, yacente es el que yace muerto. Cuando un niño no se le ha dicho que tiene un hermano no nacido, inmediatamente reemplaza al que no nació o cuando se le coloca el nombre. Ya, le íbamos a poner Ángel. Entonces, el segundo niño lo presentan como el primero y le ponen Ángel. Entonces viene a representar al niño que murió. Y ahí puede pasarle lo que nos ha explicado Abraham, de que se sienta invisible, que no es visto y que no es escuchado. Así es. Y también, bueno, está el tema de los gemelos evanescientes, que me parece también interesante, porque muchas veces las mamitas, digamos, tuvieron embarazos que fueron de gemelares y a veces no lo saben. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó también, ¿no? Que yo venía con una gemela y yo veía, digamos que yo sentía a veces como que me pasó, que yo sentía como que yo hablaba, pero como que hablaba bajito, como que mejor no me Ujú, escucha. Entonces, claro, yo estaba en el lugar equivocado ujú, y digamos que si bien cuando yo fui a terapia no fue particularmente por el tema de comunicación, sí la terapia de estar en su lugar, digamos que de ujú, manera indirecta hace un cambio, ¿no? En la seguridad con la que uno se presenta ante el mundo, porque pues uno está en su lugar. Entonces, ujú, eso es bien interesante, ¿no? Porque la comunicación también parte de la seguridad que yo tengo, que lo que yo digo tiene valor. Entonces, si yo no estoy en mi lugar, no sé quién soy, no tengo un tema de identidad, entonces eso va afectando, ¿no? Esa parte de comunicación. Entonces, estar en su lugar, saber quién uno es bien importante en ese ujú. tema. Ujú. Y es uno de los objetivos que lograste en la terapia, tomar tu Así, verdadero lugar, ¿ya? correcto. Entonces, para Y las personas que están allá, ¿qué es eso de tomar el verdadero lugar? En este caso es que yo tenía un hermano no nacido y no lo sabía y no lo contaba, entonces yo no estaba en mi verdadero lugar, en el caso que nos explica Hablan. Pero también puede ser cuando me ponen el nombre de un abuelo o de una abuela, vengo a reemplazar al abuelo, a la abuela, y empiezo a maternar a mi mamá, empiezo a maternar a mi papá y ni me doy cuenta de por qué. Y el programante está ahí en el nombre. Es y un a tema veces súper. y a veces son esos ancestros que, por ejemplo, han tenido a veces destinos difíciles. Entonces uno entra también a reparar ese destino difícil que a veces tiene que ver con temas de la comunicación, como esos ancestros que fueron migrantes, que tuvieron problemas para aprender el idioma, en fin. Ujú. Entonces me parece muy chévere cómo hablan. Ella misma se ha dado cuenta, siendo comunicadora y siendo terapeuta, de cuál ha sido el programante. Pero ella sabe que lo puedes programar. Entonces para ella fue que la protegieron cuando ella se sentía excluida y que la estaban protegiendo y entender cómo ahora su cuerpo mismo la protege. Pero que Ah, ella ya lo hace consciente. Y la otra parte, hay de la misma manera muchas personas puede pasarle algo parecido en este caso o en otra situación diferente, pero se puede dar cuenta si es que su cuerpo la está protegiendo y cómo la está protegiendo. El cuerpo ujú. siempre me quiere proteger. Porque hay un programante que desconozco que me tiene en este conflicto. Si yo no lo puedo ver, porque Hablan lo pudo ver porque es terapeuta, porque ha hecho terapias, porque conoce este camino, pero si alguien no lo puede ver y se está autosaboteando, entonces la terapia le sirve para encontrar el programante, porque lo que Así está es, viendo es el detonante y lo desprograma, como lo está haciendo Hablan. así es. Em, ahí es bien interesante, ¿no? Porque creo que es importante, la conciencia es importante, pero el accionar, o sea, cambiar la perspectiva, ir a terapia, hacer el protocolo es bien importante, porque a pesar de que al yo hacerme consciente, de alguna manera estoy haciendo el 50%, ¿sí? Eh, la perspectiva es cambiarla y eso requiere, digamos, requiere un accionar y eso es importante hacerlo y eso se hace en terapia. Entonces,
quería como hacer hincapié en eso porque a pesar de que somos terapeutas, nosotros también necesitamos terapia, ¿no? Necesitamos que también nos escuchen, que nos contengan y a veces no nos las sabemos todas y está Ujú, bien. ujú, Entonces, tal vez también por ese lado es bien importante, ¿no? Poder tener ese espacio ujú. para poder ventilar esos bloqueos, esos secretos o esos pendientes, digamos, sí. Ujú. Por eso decimos entre terapeutas, los terapeutas somos los más difíciles de terapiar porque como ya conocemos la información, entonces, no, pues ya sé por qué es. Sí, uno ya sabe por qué es, pero ahora ¿cómo lo resuelvo? Ahí es donde nos ¿Cómo podemos los? dejar contener por otro terapeuta, Así ¿ya? es. Sí, es muy válido lo que tú estás diciendo. Como dicen por allí, un médico no puede hacerse una cirugía. ¿Cómo va a No, ser? Va donde otro mm, médico. así es, La misma así es. manera, el terapeuta no puede mirar a ver para encontrar, sino que va donde otro terapeuta que de afuera lo puede ver rapidito, más fácilmente. Así es. Y, por ejemplo, digamos que en este tema también es bien importante, como lo decía usted, la parte, digamos, la parte biológica, ¿verdad? Y la parte de cómo registrar, digamos, ¿no? Ese camuflaje en el silencio, porque también la comunicación habla también de esos conflictos en el territorio, ¿sí? A veces también la proyección que yo tengo en mi padre y en mi madre. Entonces, por ejemplo, a veces cuando tenemos, o el mismo pánico escénico, que es algo súper visceral, pues que la biología simplemente yo me quedo ahí en blanco y no logro moverme porque mi cuerpo, mi inconsciente dice esto está peligroso, no se mueva porque va al cerebro reptiliano, ¿no? A decir, si me muevo me muero. Estoy Y en eso peligro. y eso en el consciente parece como, o sea, uno lo ve y dice, no, pero, o sea, es como que, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y el cerebro funciona de una manera tan en blanco y negro que a veces resulta hasta complejo entender, ¿no? ¿Cómo Ujú, puede ser que algo que haya pasado incluso atrás, tan ujú. atrás, me esté cayendo a mí y se pueda materializar en el cuerpo? Entonces ahí ya estamos hablando de cuántas, dos, tres generaciones, ya cuando los síntomas se Visibles vuelven visibles. y hasta más. Puede haber más generaciones ahí. En los casos de enfermedades severas como las enfermedades mentales, autismo, niño Down, entre otras, la epilepsia. Hay varias generaciones, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro generaciones con un pendiente sin resolver, que en la terapia ayuda a verlo y ayuda a encontrarlo, ¿sí? Es bastante importante encontrar el programante para poder ayudarle a la persona, ya viendo el programante, empezar a hacer la desprogramación. Tú ahora dijiste la palabra, hablando pues de este tema, Ujú, calladita se ve más bonita. ujú, ¿Sí? sí, Entonces, esa frase en determinado momento de la niñez, de la manera como se diga, si es amenazante y si el niño o la niña que escucha la frase, ¿sí? Usted cállese, ¿sí? Si no tal cosa, dicho de otra manera. Entonces, si el ujú, niño se siente en peligro, obviamente, se le puede programar el conflicto en su etapa adulta, lo que tú estás explicando divinamente, y es que va a la persona a hablar y se bloquea porque está en peligro. así mismo. Y, y, y también es interesante porque digamos que dentro de lo que se hablaba, ¿no? Como parte de la biología, em, cada órgano tiene su función, ¿no es cierto? Y cada órgano tiene algo particular que decir. Entonces, no sé, Doc, si por ejemplo podríamos hablar de la tiroides. La Bueno, tiroides como el tema de la comunicación en el sentido en que los tiempos, que si no lo digo, entonces
si nombramos la tiroides, entonces la tiroides en descodificación es la máquina del tiempo. Entonces, es hiper o es hipo cuando Ujú, una persona tiene que, por sobrevivencia, vivir acelerada, todo rápido, correr, salir corriendo, llegar corriendo al trabajo, llegar corriendo a estudiar. Desde niña le tocó, él o ella, salir corriendo. Esto genera un estrés y esto modifica inclusive la biología de la tiroides, ¿sí? exacto. Y muchas veces, digamos, cuando hablamos desde la comunicación, ese bloqueo puede generar una desvalorización del mensaje. A veces cuando decimos lo que digo no tiene valor. Entonces, como no tiene valor, ahí hay un conflicto de desvalorización, por supuesto, y a veces esto afecta a la tiroides porque, como es el reloj biológico que usted bien lo decía, es como que el tiempo se pasa y no logro decir lo que quiero, ¿no? A veces pasa eso, que es que a veces, por ejemplo, eh, no sé, estamos en ámbitos laborales que yo quiero, tengo esta idea, pero claro, yo siento que lo que tengo que decir no es valioso y es que si no lo digo, entonces me lo dice otro, nos enfermamos, nos enfermamos, entonces Em, Sí, es si hablamos de sí, valor, puede ser la tiroides, y si entro en la desvalorización, se pueden enfermar los músculos, ligamentos, tendones, las famosas ujú, tendinitis, o podemos entrar en los huesos, ¿sí? En los huesos, en las enfermedades de los huesos, entré en la desvalorización esta que tú estás diciendo, en la que mi palabra no tiene valor. En la osteoporosis podemos pensar en la desvalorización y tú ahora dijiste, en la desvalorización ujú. también puede entrar el tema del dinero. Si yo me desvalorizo. Claro que sí, porque si mi mensaje no tiene valor, dicen que la comunicación, la fluidez de la comunicación es equiparable a la fluidez del dinero. Entonces, si mi voz, si mi mensaje, lo que yo tengo para decir no tiene valor, pues el dinero tampoco fluye, porque al final son valor, ¿no? Ujú, Entonces, el valor de la palabra, por también ujú, recuerde cuando hablaban de la honra y de la palabra, de lo que ujú, valía, del valor de la palabra, ¿no? Que ahora ya todo es ujú. escrito, pero el valor de la palabra, de la honradez, de decir ciertas cosas, eso tiene un valor y eso también tiene que ver, como usted bien lo dice, o puede impactar en el dinero. Y Ajá. ese es un En, tema súper interesante porque ahí seguimos viendo la transversalidad de la comunicación, sí, ¿no? Cada entonces, cuando una persona no le está llegando el dinero que quiere ganar, podemos pensar en este caso cómo se está autosaboteando, porque siente que no lo merece, porque siente que su palabra no tiene valor, podríamos tam decir. sí, o también hay historias familiares, donde, por ejemplo, el dinero se consiguió con sufrimiento. Entonces, pedir era castigado. Entonces, el cerebro bloquea que la comunicación para no at es bloquea la comunicación para que no atrapes el dinero, porque lo asocia con peligro. Entonces, a esas personas que dicen: "Ay, no, yo quiero pedir un aumento, pero, ay, no, es que me van a echar, o me va a pasar algo". Entonces, no, pues entonces ahí hay dificultad para cobrar por los servicios, ahí entonces viene un miedo para pedir el aumento, quedarse afónico, Ujú. y eso a veces pasa justo antes de la negociación, que la gente se queda en blanco y es como que, oh, Dios mío, ¿y qué me venía a decir? No, no, y la gente empieza a sudar frío y dice, Dios mío, ¿qué pasa? Ajá. Ahí, Y como ahí, ujú, lo que se tú levan decías ahora, su cuerpo le está protegiendo de un eso. conflicto que vivió en la niñez cuando se sintió en sobrevivencia. Había que quedarse calladito y no pedir porque si no iba a estar en peligro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a veces lo que usted siempre dice en sus talleres del dinero, ¿no? Por ejemplo, ya tomando el dinero, por ejemplo, en la parte de los secretos. Entonces, a veces cuando el dinero es concebido como sucio, ¿cierto? En el Ujú, árbol, entonces el mandato inconsciente es, de eso no se habla. ujú. Listo, quedó uno jodido. Mm, Entonces, perdón, y pero entonces el ahí dinero va es uno. culpable, el dinero El es dinero. culpable. Y de eso no se habla, ¿no? No le ponían a uno eso, cierra la boquita y tira la llave, otra caja fuerte.
y se vuelven esos candados. En el mejor de Mm, los casos hay estos bloqueos, porque ya cuando vuelven a la enfermedad, ya está tienen mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ujú, destapar a veces eso, ujú, a veces dicen, o bueno, incluso el tema de quiebras, a veces cuando han habido fortunas que se han hecho, pues, por temas, digamos, actividades a veces ilegales, en fin, ujú, ¿no? O actividades, digamos, que tal vez socialmente no están bien vistas, entonces allí también destapar eso es como la vergüenza del clan. Entonces, eso ujú, mejor no hablarlo. También está la parte de la asertividad y el valor propio cuando hablamos de comunicación, dinero, y también vamos otra vez al conflicto de desvalorización, ¿no? ujú, Porque decimos que, si, por ejemplo, cuando uno tiene problemas para decir no, no, no quiero esto, quiero poner un límite. Entonces, ujú, a veces, hay como dos escenarios, o simplemente no, soy capaz de decir no, porque no sé poner límites, porque poner límites era dañar a alguien, entonces yo ya lo tengo en mi ujú, interior, o simplemente o tal vez es el no, pero mi cuerpo ujú. dice que sí. Y eso Sí. pasa mucho en terapia, ¿no? Que uno dice, ¿cómo te has sentido en tal? No, súper bien. Y por ahí uno está ahí, ¿no? Engarrotado. Entonces, por ejemplo, esa parte de atreverse a decir no, es muy probable que no sepan poner límites, por ejemplo, en los gastos o permitan la gente a veces que otra gente abuse de su economía. Entonces, Ujú, ahí la clave es poner límites con la palabra, ¿no? O con el patrimonio. Entonces, allí, por ejemplo, el dinero es esa representación física del valor. ujú, Entonces, cuando mi palabra no vale, cuando no sé decir que no, simplemente no sale por otros temas, ujú, ahí también está un conflicto de valor propio, de desvalorización, ujú. ¿no? Que tiene que ver Entonces, con la comunicación. Sí, si estás escuchando y si estás sintiendo, ay, eso me pasa a mí o eso es lo que me está pasando a mí, pues aquí tienes una explicación como la está dando Habla. Esa es una buena manera de entenderlo. Cuando de pequeños nos coartaron, ¿sí? Nos sentimos en peligro de sobrevivir o ujú, sencillamente porque nos sometieron y nos obligaron a que nosotros teníamos que hacer, ayudarle al uno, al otro y olvidarnos de nosotros mismos y uno por amor lo hace. así es. Por amor Todo es uno por amor. obedece, por amor a la familia, a los padres, a los ancestros, a los hermanos, se ayuda en el momento que hay que ayudar, porque, porque el niño por amor ayuda y quiere salvar a la familia. Lo que pasa es que ya crecimos, ahora somos adultos y resulta que viene ese programa y nos sabotea el merecimiento, el dinero, la salud. ¿Qué hacer para ayudarnos allí? ¿Qué hacer para desprogramar? Pues como ya lo habíamos dicho ahora, la terapia ayuda muchísimo a desprogramar y a resolver ese bloqueo. Y todo lo que hablan, gracias a que es comunicadora y es terapeuta, ha observado en la comunicación y nos trae ahí esas claves en lo que se dice y no caemos en la cuenta que lo que se está diciendo, ahí hay, detrás de la frase hay un conflicto o de los no dichos, ¿sí? En el silencio también hay un conflicto. Entonces, qué bueno nosotros poder tomar esa información que ya nos trae y hacer una reflexión, quedarnos Así en es. reflexión. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo que tiene un mensaje y no he visto? Que tiene un programante y no he visto. O cuáles son los silencios en la familia Ujú, que tienen un programante y no está siendo visto. ¿Cómo qué así es. ejemplo te llega así puntual? Em, a ver, con los no dichos. Uy, no, es que hay una infinidad de los no dichos. Los no dichos son, por ejemplo, a veces esas cosas que uno piensa, a veces, digamos, tenemos la relación con papá o mamá.
o con los hermanos, porque también Ujú, la relación con los hermanos también, ¿no? Es una comunicación también que puede ser compleja en el trabajo. Entonces, de pronto yo pienso algo, pero no lo puedo decir, porque sé que si lo digo voy a caer en un problema o voy a generar algo más. Entonces, bueno, no tengo un ejemplo en particular ahora mismo, pero digamos que en mi vida personal siempre a veces como que hay conflictos particulares que estoy viendo, que quisiera decirlos, pero ujú, que a veces hasta por un tema, digamos, de evitar el conflicto, digamos, no ujú, lo digo, pero a ujú, veces es muy sanador escribirlo. ujú. Entonces, Sí. tal vez no se lo digo a la persona porque probablemente también creo que en la comunicación es interesante decir que también es bueno que lo que sale de nuestra boca sea constructivo para Ujú, nosotros y para el otro, ¿no? Y si hay ujú, algo que tal vez no va a ser tan constructivo, hay muchas maneras de expresarlo. La pintura es una de ellas, el escribir y tal vez quemar el papelito, o cuando sí hay que tener, digamos, conversaciones incómodas, pues buscar la manera de hacerlo, ¿no? Eso también es sanador. Entonces, a veces hay esas conversaciones incómodas que son necesarias. Entonces, también ujú, como aprender, como que me ha tocado aprender de eso, a ujú, también entender que la conversación incómoda también es necesaria y es una forma de sanación, siempre y cuando también desde la responsabilidad emocional pueda entender que hasta qué punto lo que digo de verdad de alguna manera sí pueda construir, porque al final se trata de eso, ¿no? ¿Cómo construyo de lo que digo? Eso es lo que me ujú. viene, Doc. No sé si usted, yo creo que usted tiene muchas más experiencias Muy que nos puede. interesante hablar. Sí, yo estaba Sí, pensando de pronto en unas frases y también estaba pensando, bueno, de eso se trata este podcast, en Sanando lo Invisible, eso que tú nos das, esa clave. Observemos lo no dicho, ahí hay un mensaje, la pausa, lo que no se dice, ahí hay un programante, o esas famosas frases que se suelen decir, inclusive los refranes. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, estaba a punto de lograrlo y se desapareció. Estaba allí a un pasito y o lo todo tengo se en la deshizo. punta Ajá, de la lengua y no me sale. ¿Y por qué no le sale? ya. No sé, se me olvidó. Ujú. Ah, bueno, Entonces bueno. eso, allí están los secretos, los no dichos, las prohibiciones, eh, pero si lo vamos a mirar en la biología entre la boca y el estómago, el reflujo tiene mucho que ver con el esa frase. reflujo, el reflujo. El reflujo ha sido gran maestro en mi vida. El reflujo, eso que no logro atrapar, ¿no? Y se me devuelve, y se me devuelve. ¿Cuál Y era el ahí. caso? ¿Lo quieres compartir? ¿Cuál era Em, sí, yo tenía un tema de reflujo, yo vine a consulta con usted porque tenía un tema de reflujo que ya se estaba volviendo bastante incómodo, porque era después de comer. Y el tema era, si no recuerdo mal, era un tema de cuando yo estuve viviendo en Francia, que fue allí donde estuve mi maestría, yo quería quedarme. Entonces recuerdo que por ahí en mi inconsciente quedó, no lo logré, como que no pude atrapar, porque yo regresé a Colombia, conseguí una oferta muy interesante, pero me quedé con esa dualidad. Entonces mi perspectiva era como, no lo logré, no logré ahí, atraparlo. ahí. Entonces, en ese momento, y siempre me quedé con la frase de, mientras me llega lo que pedí, disfruto lo que tengo. Y eso Mm, aprendí a partir de esa terapia en particular. Y lo digo mm, siempre, o sea, mientras me llega lo que pedí, porque también la vida es bien sabia, ¿no? Y nos da lo que ujú, necesitamos en realidad para crecer. Y ujú, todo siempre es una oportunidad de crecimiento. El ujú, tema es que lo sepamos apreciar de esa manera. Entonces, mm. es el reflujo, Muy, sí. esa frase es muy sabia, tu frase sanadora. ¿Cómo es? La frase, Mientras.
Mien disfruto lo que tengo mientras me llega lo que pedí. Mira, súper interesante, Es muy maravilloso. filosófica, Y porque no, así y voy disfrutando mi día a y día. y el decirlo, ¿no? El decirlo es increíble también la comunicación de cada estos protocolos cuando uno dice estas frases, lo que genera en el cuerpo, porque es así Ujú, como uno se nutre de la comida, uno se nutre de lo que escucha, de lo que ve, y ujú, cuando uno tiene, digamos, estas frases, cuando, o sea, realmente es una vibración, es que la palabra es vibración, es bien poderoso. Por eso es que la palabra es bien poderosa y por eso es que la comunicación y lo que decíamos del lenguaje es tan importante, porque ujú, desde que somos seres humanos, siempre hemos tenido la necesidad de nombrar todo lo que pasa. Y ujú, cuando estamos en terapia, ¿qué hacemos? Es tratar de nombrar lo que nos pasa. Y a veces es tan ujú, complejo expresar una emoción, es a veces tan complejo decir que me siento triste, porque claro, eh, en la sociedad hay unas emociones que están mucho más aceptadas que otras, y la tristeza, el miedo, la rabia, son, digamos, esas emociones incómodas que a la mayoría de la gente no, pues no le gusta. ujú, Entonces, ir tapando esas emociones hace que nos enfermemos, que no digamos lo que tengamos que decir, que empezamos a ujú, bloquear un montón de temas. ujú, Entonces, el lenguaje es importantísimo y por eso es tan importante en este tema de la comunicación y de los procesos, ¿no? De la existencia misma, ¿no? mm. Como, Ay, qué así que bonito escucharte hablar y entender esta relación entre la comunicación y la terapia. Y cuando tú estás hablando, yo estoy pensando en esa película Intensamente, ¿te sí, acuerdas? Y ahí en sí, esa película describen muy bonito esto, lo mismo que tú estás diciendo acerca de permitirse expresar, permitirle hablar a esa tristeza y sí mismo, permitirle a la última que fue la ansiedad, permitirle hablar a la ansiedad a la ansiedad, al y a la tristeza. aburrimiento, que es maravilloso también. Y entonces, Ujú, cómo también es esa construcción, porque desde lo simbólico, desde la biodescodificación es eso, es esa construcción mental que hacemos de. Y la comunicación es eso, o sea, la comunicación es una construcción mental de todos ujú, los procesos. Por eso es que hablar inglés es diferente a hablar español, es diferente a hablar portugués, es diferente a hablar árabe, porque todos tienen una construcción cultural. Entonces, cuando ujú, usted habla un idioma, usted está entrando en una imaginario cultural. Entonces, qué bonito es, en lugar de tener miedo de salir del territorio, que es el idioma o la comunicación, salir de la familia, es decir, puedo explorar, soy libre y estoy a salvo, estoy protegido, hay algo más grande que me sostiene y que ujú, también puedo hacerlo y voy a estar bien. Entonces, ujú, creo que eso es bonito, porque también em, a veces hablamos, ¿no? Ahora están como muy de moda el tema, pues, de la globalización, ¿no? A veces la xenofobia, y entonces a veces tememos lo diferente. ujú, Y tal vez es interesante también verlo, ¿no? También desde una parte así como más global y entender que simplemente son manifestaciones diferentes de la misma necesidad del ser humano de nombrar las cosas, de decir, ¿no? ujú, Que es la comunicación. Entonces, y ujú, pues esta herramienta de la psicogenealogía que nos ayuda a descifrar un montón de ujú, temas, de bloqueos, ¿no? Y nos ayuda, digamos, a lo que yo, pues a mí me gusta llamarles como encontrar su propia voz, porque muchas mm, veces venimos de los deseos, de los sueños de los ancestros y vamos cumpliendo eso a medida. A veces no es tan malo, a veces incomoda, a veces no, pero ujú, a veces llega un punto en que la vida nos pide que tengamos nuestra propia voz y y que, y que nos demos ese lugar, ¿no? Porque mm, estamos aquí con un lugar, o sea, no hay nada más bonito que ocupar el lugar de uno y decir lo que uno tiene que decir, porque ujú. hay lugar para todos. Muy interesante. Yo estoy aquí, te escucho hablar y estoy pensando, bueno, aquí en Sanando lo Invisible, podemos decir, si yo sano lo invisible, si yo ocupo mi lugar, encuentro mi propia voz. Qué Así mismo. interesante. Sí, señora. Y si allá tú estás pensando, ya entendí por qué no he podido aprender este idioma o el otro,
gracias a la explicación que nos hablan, pues también se entiende que hay una forma de resolverlo, que ya se puede resolver, que ya se puede desprogramar. Y ahí está la herramienta Ahí está, disponible. ahí Y está, es maravilloso. sí, estaba pensando en otra frase y es cuando las personas dicen, es que no me pasa de aquí, no me pasa de aquí no me pasa. Sí, O una sí, no. situación o una O, persona. O me cae como una patada al hígado. o por ejemplo, cuando dicen, no doy mis 5 centavos por él. Mm, Ahí está, Entonces todo, o ahí, sea, detrás de cada frase, hay un programante, hay un mensaje, hay un aprendizaje. Y ojo, los que dicen de aquí no me pasa, cuidado con el estómago, es el que se va a enfermar. Con los que dicen me cae como patada al hígado, ojo con el hígado. o en boca Ahí, cerrada no entran moscas. Cuidado, porque si no, la caja fuerte, ahí está la prohibición. la prohibición. ¿Ya? Que se le hizo al niño. Pero ya somos adultos. Se puede resolver, se puede desprogramar, ¿sí? Doc, y que Dime. ujú. Y ahora que estábamos diciendo de los niños también, cómo los niños manifiestan cuando van a aprender a hablar. Ese creo que es un tema interesante, porque los niños también le muestran a los padres sus pendientes. Entonces, a veces cuando la tartamudez, por ejemplo, la tartamudez también es una respuesta biológica, cuando el niño tiene problemas, por ejemplo, para pedir cosas básicas. Entonces esos padres que nos están viendo también se pueden preguntar qué es lo que están callando, qué es lo peligroso. Ujú, Entonces, eso es bien, también bien, ujú. bien, bien interesante, ¿no? Explorarlo. Entonces ahí tenemos en la tartamudez el peligro. ¿En qué peligro está el niño? ¿O en qué peligro estuvieron los padres y no lo sanaron y están reproduciendo el conflicto con los hijos? Entonces los hijos se convierten en nuestros maestros. Eso es muy interesante. Cada vez más están llegando mamitas y papitos con asuntos de sus hijos y que ya saben que los pueden resolver y los resuelven así rapidito, en una cita, en dos citas. Muy Así interesante, es muy súper interesante interesante. verlo. Y Doc, también quería, hay algo que me parece muy interesante, y es que a veces no es solamente comunicar, sino que a veces comunicamos de manera incoherente. La incoherencia también genera bloqueos. Entonces, también es bien importante cuando decimos la coherencia en lo que decimos, hacemos y pensamos. Y ese creo que es el gran, gran reto que tenemos todos como seres humanos, poder Ujú, llegar a ese punto de equilibrio. súper, Eh, yo, dime. eh, ¿ahí se me escucha? Sí, ¿Ahí se sí, escucha? sí, sí te estoy Ok, escuchando. ok, perfecto. Eh, Eh, no sé si se escuchó lo último que di, Sí, yo te estaba escuchando. Steven también. ¿sí? Bueno, Sí. listo. Entonces sí, esa parte de la contradicción. Ujú. Veamos. Entonces, podemos pensar en base a lo Sí, que tú has dicho, que entonces que la comunicación se convierte en una manifestación externa de nuestra propia historia, total. historia personal, historia familiar, historia ancestral. Y si estamos atentos a verlo, pues vamos a encontrar muchísimas cosas ahí. Exactamente. Y también creo que es importante también algo que no hemos tocado y es el tema de los ámbitos, porque hablábamos que a veces, por ejemplo, hay gente que tiene problemas, por ejemplo, en el ámbito laboral, pero en el familiar es súper fluido. O la parte educativa. Entonces, hay algo muy interesante, y es que, por ejemplo, en el ámbito laboral, el jefe generalmente es visto como el padre.
Ujú, Entonces, como que proyectamos esa figura en el padre. Entonces, si yo tuve un padre autoritario, un padre con el que yo no podía hablar, ni discutir, ni discernir, entonces me voy enfermando. Entonces, hay gente que cuando ujú, ve al jefe le da dolor de estómago, o se quedó, o no sé, algo, se quedó inmóvil. Hay gente que le da ujú, el pánico. Por ejemplo, el tema, dicen también que en el tema de la del ámbito educativo, dicen que en la educación está más bien como la parte de la madre, ¿no? Entonces, ujú, como estoy juzgada por lo que sé. Entonces, ujú. si no sabe lo que va a decir, mejor no diga nada. Entonces, claro, ya nos coartaron y nos dijeron, si no va a decir nada inteligente, mejor calladita. Ajá, Terrible. Entonces, porque sí. según quién lo que estoy diciendo es inteligente o no. Mm, ¿Quién me dice a mí que lo que no tengo, que lo que yo digo no tiene un valor, no? Entonces, mm, ahí también están esas madres que de pronto eran un poquito más, o esos matriarcados que a veces hablar era ujú, complicado, ¿no? O también está el ámbito de la familia, ¿qué pasa con los hermanos? Entonces, ujú. allí se ve reflejado también cómo yo me llevo con mis amigos, cómo me llevo, ¿no? Sí, Entonces, ahí hay como unos ámbitos ahí tal vez bien sí, interesantes, como súper. esas proyecciones, ¿no? Sí, súper Sí, interesante y sí la terapia en lo sistémico familiar nos explica que el jefe realmente es un espejo de mi relación con mi padre y ahí es donde voy a buscar el conflicto en mi relación, la relación que tuve con mi padre en mi niñez o en mi madre en la lenguaje y la expresión y en la comunicación. ujú, Perfecto. Y la relación con los hermanos, voy a ver el espejo de la relación con mis hermanos en la relación con los compañeros. Entonces, si no lo sabías, oye, ya lo sabes, que ahí tienes un tic para darte cuenta y que se puede resolver. Sí se puede resolver. Sí tiene solución. Sí se puede resolver. No hay que quedarse con el conflicto toda la vida. Se puede resolver. Y ya sabes que lo puedes resolver, pero estás esperando. Pero llega un momento que dices, "Ah, ya no voy a esperar más, ya lo voy a resolver, pero ya". Y ya hay que es hacerlo. bueno, sí. Y pensando en las personas que tienen hijos, que tienen sobrinos, ese tema de la comunicación, la forma como les hablamos y aquello que les decimos, ser muy conscientes que ahí estamos programando el éxito, ¿o no? En Así aquello que es. se dice y en lo que no se dice. Ahorita se me vino otra frase, que dice, cállate y obedece. Claro, Mm, ahora ya, digamos, la sociedad es más progresista, no sé, en ese aspecto, y ya, bueno, los niños tienen más, pero el cállate y obedece era una cosa que hágalo o mm, hágalo. mm. Y entonces resulta que crecemos con ese mandato. Crecemos Entonces, con ese mandato. y es muy interesante, entonces, ahí ver también esas creencias limitantes, ¿no? Alrededor de, así como que cuáles son todas esas creencias, todas esas frases que yo escuché, como usted, por ejemplo, lo pone muy bien en sus talleres. ¿Qué era eso que yo escuchaba en la casa? Entonces, Ujú, vayan anotando. Ay, qué ujú, calladita más bonita, que si no va a decir nada inteligente, mejor queda así. Ay, no hable porque va a ser un ujú. mejor dicho, El un oso. boroló, sí. O no diga porque va a amar problema. Entonces, todas esas frasecitas hay que escribirlas y ponerlas en positivo y empezar a revisar todo eso que en mi disco duro, así es el cerebro, como en mi disco duro, otros archivos que ya no me sirven, empezarlos a cambiar por nuevos programas que puedan aplicar y que puedan ayudar a que mi comunicación pueda ser más fluida, pueda ser positiva, ¿no? Porque eso es interesante. Hay gente que es maravillosa hablando, pero con dos palabras pueden destruir a la gente. Entonces ahí es también cómo utilizo esa habilidad que tengo para también Ujú, construir. Y eso es sí. bien interesante y bien importante. Entonces, si yo tuve tal vez una Ujú, familia, un bagaje donde la comunicación era un arma para ujú, agredir al otro, eso ujú. es, por ejemplo, Sí. cuando hay agresión verbal, ¿no? Entonces, Ujú, mira cómo la comunicación. ujú. Entonces, ahí hay Súper. también temas, hay mucho por donde cortar. Sí. Entonces, si estás escuchando aquí a la doctora Aglan y estás pensando, "Ah, eso fue lo que me pasó a mí",
pues recuerda que hay una solución y mientras es la hora de tu terapia y mientras es la hora de tu cita, entonces puedes hacer lo que ella nos acaba de decir. Escribes en una hojita esa frase que ya te diste cuenta que fue la que te programó, pero de manera negativa, y le podemos meter candela a la hojita, Meterle candela. a la hojita, y luego sí escribo la creencia positiva que me autoafirma en el éxito que quiero lograr. Y es interesante porque es interesante recordar que esas frases surgieron en algún momento para protegernos. Entonces también agradecerles y decirles, Ujú, ya no te necesito, está bien. Pero esa emoción, ¿no? Esa sensación en el cuerpo de decir, estoy, estoy en paz con esto porque también es parte de la historia. Y volver esas creencias positivas, yo le llamo mantras, en ujú, mantras. Y cada vez ujú, que me voy a presentar, entonces decir mi voz es un canal de comunicación positiva o sanadora. Y me voy con ujú. ese mantra, porque es que la palabra es poderosa, el pensamiento es Sí, poderoso, ¿no es cierto? Usted mejor que nadie nos lo ha explicado siempre en sus terapias, en sus talleres, y así lo hemos bien aprendido. Así que aquí es poderosísimo. así es. Entonces estamos escuchando, hacemos la reflexión en dónde siento yo que me tocó, pero Ujú. también que lo puedo resolver, no sin antes agradecer que eso lo viví, que fue un mecanismo de protección. Si ahora ya no funciona como protección, sino que me sabotea, pues lo puedo reprogramar, desprogramar, reprogramar en forma positiva. Bueno, yo creo que con Alan nos tocaría que volvernos a reunir porque hay mucho que hablar. Sí, claro que Sí, sí. hay muchas más cosas que Claro, hablar, pero muchísimo. también nos gustaría que nos dieras tu número de contacto, donde la gente te puede contactar. Sí, Entonces, ellos, nos dices tu número de sí. contacto, luego escriben Ujú. también, los va a escribir y los va a colocar ahí abajo. Sí, para cualquier consulta, bueno, mi número es yo estoy en República Dominicana, entonces sería el 1-829-962-4204. Eh, si necesitan terapia virtual, con muchísimo gusto. Si están en República Dominicana, también la hacemos presencial. Digamos que podemos verificar los temas de comunicación Ujú, y revisarlo también desde el sistema de la terapia de la psicogenealogía y ver cómo esos bloqueos están de alguna manera truncando ese flujo, ¿no? Para que ujú, esa comunicación sea más positiva, o sea, más beneficiosa para la persona. Y también, bueno, si necesitan cualquier tema también en otros bloqueos, digamos, que se pueda resolver con la psicogenealogía, con mucho gusto. Muy contenta, muchas gracias. Y bueno, gracias, también preciosa. está, no sé si mi correo, bueno, con mi WhatsApp o si no mi correo Sí, electrónico, sí, ajlamsafa@hotmail.com. Ahí me pueden escribir y con mucho gusto ahí podemos claro que revisar sí. y seguir Ahí la intercambiando. Ahí la pueden encontrar. Ahora Steven también les va a colocar ahí abajo los datos para que los tengan escritos. Y de todas maneras nos volvemos a ver aquí con la doctora porque hay mucho que hablar sobre comunicación, psicogenealogía y descodificación. Si tienen preguntas, por favor nos escriben allí. Y como siempre, gracias por ser, estar y acompañar este bello camino y hacer posible la magia, el milagro y la medicina para el alma, que es una frase de la doctora Aklam. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Aquí nos vamos muy felices. bendecida, muchas gracias por esta invitación y nada, a todos esos oyentes que mejor dicho, que Sí, disfrutamos de escucharla y de escuchar toda esa sabiduría y todo ese conocimiento. Así que al servicio siempre y muchas, muchas gracias. También por ser muchas esa gracias. mentora, por su luz y por su brillo que nos ilumina a todos. Gracias, Muchas gracias. preciosa. Y a Gracias. escuchar los silencios. Así es. Chao. Gracias.